Aquí pasaríamos a lo que es la Forja Magia. Para la Forja Magia creo recordar que aquí no podéis acceder los no abonados. Entonces, los que no estéis abonados, a la Forja Magia no podréis abarcar. Lo que vamos a hablar ahora nos va a servir hasta que consigáis abonaros. Que ya sabéis que con esta serie de 5 métodos para hacer camas, creo que todo el mundo ya va a poder abonarse. Es más, antes de subir la serie, voy a subir un vídeo de cómo abonarse, enseñándoos cómo convertir las camas en ogrinas y canjear las ogrinas por abono, para que entonces ya no haya excusa. Con los 5 métodos vais a poder hacer camas. Lo que podéis hacer es poner a vender algunos y os guardáis algunos objetos. Y ahora vamos a los que sí que podéis maguear. Vamos a ir a Bragmar porque es lo más cómodo, ¿vale? Es lo más fácil, no hay que andar ni nada. Bueno, sí, hay que andar 2 mapas y ya está. Vamos a taller de Forja Magos. Y ahora necesitaríamos tanto runas como nivel de oficio para poder maguear esto. Porque si el objeto es nivel 30, requiere que seáis nivel 30 de, en este caso, Sastre Mago, porque se hace con Sastre esto. Requiere que seáis Sastre Mago el nivel 30 para poder maguear el sombrero. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia de Dofus 1, es que vosotros, siendo Sastre nivel 30, podéis subir Sastre Mago al nivel 100, 200, al máximo. Siendo Joyero al nivel 1, vosotros podéis tener Joyero Mago al 200, y eso es una gran ventaja. Más adelante voy a grabaros un vídeo de cómo subir Joyero Mago, Sastre Mago, Zapatero Mago, bueno, cualquier magueo de forma muy rápida y sobre todo los primeros niveles, los primeros 50 hasta nivel 80-100, es muy barato y muy asequible para todos. Pero bueno, ahora a lo que vamos. Necesitaremos Sastre Mago nivel 30 para poder maguear este sombrero. Y también lo que nos hará falta es la runa del elemento que queramos subirle. En este caso suerte. Mi consejo es que compréis las runas más pequeñas. Para objetos de nivel tan bajo, compréis las runas más pequeñas. Ponéis por precio medio y os vais aquí. Runa suerte, las más baratas, que son de 1. Voy a comprar para haceros el ejemplo. Y ahora vamos a mejorar los sombreros. ¿Para qué mejorarlos? Para que sean más bonitos, para que a la gente le interese más el comprar nuestro objeto y no el del otro. Vamos a poner aquí las 100 runas y vamos a poner, por ejemplo, este sombrero. Os aviso que yo estoy magueando mal, esto no está bien hecho. Y yo no es que sea bueno magueando, yo solo hago magueos para vender cosas, como el ejemplo que os estoy poniendo. Entonces no me toméis a mí como referencia. Para aprender a maguear, saber cómo funciona realmente la forja magia, el peso de las runas, todo esto para entender, por ejemplo, esto de aquí, os aconsejo que busquéis por YouTube algún creador de contenido que esté más centrado en la forja magia, porque hay gente que sabe una barbaridad de esto. Y yo sinceramente, sí, tengo una noción, sé más o menos cómo funciona todo esto, pero nunca me ha interesado el especializarme como tal. Yo aprendí más cómo funcionaba la forja magia en Dofus 1 y ya en Dofus 2 ya no me he liado a maguear nunca, solo en hacer cosas así. Como también los sets de PP, que ya sabéis que podéis encontrar el vídeo en mi canal. El vídeo creo que se llama Set de Prospección a nivel 60, que bueno, básicamente es un set que yo hice de esta forma, sumándole así de forma cutre, por así decirlo, pero el cual es un set nivel 60, muy barato y me da 370 en prospección. Y bueno, lo que íbamos. Ahora lo que nosotros buscamos son unos sombreros los cuales sean atractivos para comprar. Este, por ejemplo, ya es atractivo. ¿Por qué? Porque da uno más del máximo. Muy básico, muy cutre, pero es un over. Y encima sigue manteniendo el crítico. Pues este sombrero ya estaría listo para vender. Ya nos serviría. Vamos al siguiente. Ahí. Lo mismo. Me sirve. Porque sigue dando uno en crítico. ¿Qué es lo que os digo? No sirve para nada el crítico, pero es más atractivo teniendo uno en crítico que no teniendo 0. Aquí tendríamos otro. Aquí tendríamos otro. Y este de aquí, por lo que veo, nos salió perfecto. El perfecto, obviamente, lo vamos a vender así hasta, porque también es muy atractivo. Y luego tenemos el último. Lo que voy a buscar con este es que dé más de 41 o básicamente que se rompa del todo. A ver, nos faltaron runas. Voy a comprar unas cuantas más. No quiere romper el crítico, no sé por qué. Pero lo que estoy buscando es que se rompa el crítico para entonces mostraros otra opción que tenéis con los objetos de nivel menor a 60 a la hora de maguearlos para vender. Ahora está, aquí se rompió. Si os pasa esto con objetos que den más stats, que den más características, hay una opción muy asequible. Y es que os vais aquí y compráis los orbes de Forja Magia. Ahora han subido de precio por lo que veo. Pero bueno, aún así, como veis os salen por 2000 camas, bueno, lote de 1, y por 17.500 lote de 10. Voy a comprar uno para haceros el ejemplo. Bueno, voy a comprar 10 para haceros el ejemplo mejor. Voy a hacer más de un ejemplo. Muchos os estaréis preguntando, ¿qué son estos orbes, Tom? Pues bueno, es muy básico. Estos orbes lo que hacen es, como dice aquí, reinician los efectos de un objeto de nivel inferior o igual a 60.
O sea, hasta nivel 60 os sirven para un objeto. Pero lo que hace no es reiniciarlo a como estaba cuando se creó, sino que ponen las características aleatoriamente. ¿Vale? Voy a fusionarlo una vez y veréis, se pone aleatorio. ¡Pum! Me bajó la suerte. ¿Veis? Me bajó 2, sí. Pero me mejoró el crítico. ¿Por qué? Porque mínimo da 2 y máximo da 2. Entonces, como resultado, obtengo los 2 de crítico con un orbe que me ha costado 1800 camas. En vez de tener que gastar 2 runas de crítico, que ahora no sé el precio que estarán las runas de crítico, pero de normal creo que son 1500 camas. Entonces, claro, para arreglar objetos esto os sirve. Sobre todo objetos también, para los que eso ya vendrá con el tutorial de cómo subir Forja Magia, pero para objetos que habéis utilizado, que habéis roto, o simplemente que habéis utilizado para experimentar vosotros, para hacer pruebas, pues luego lo podéis arreglar. Pero lo que os digo, ¿por qué digo de nivel 60 o menor? Porque el orbe este te vale 1800 camas. Los demás orbes, ahora vamos a verlo, pero los demás orbes son bastante más caros. En diferencia, ¿veis? Este ya os cuesta de nivel 120 12.000, que aún así me parece muy barato para un objeto de nivel 120, como sería un Solo Monk, como sería un Dora Bora, etc. Nivel 180, 45.000 camas, que aún así también os digo, me parece barato, y nivel 200, 87. O sea, es un precio asequible, sobre todo para un objeto el cual habéis roto sin querer, porque para ponerle todos los stats, aunque sea el mínimo de lo que da el objeto, las runas valen mucho más que eso. Aquí os busqué la runa. ¿Veis la runa de críticos que os decía? Si nosotros hubiéramos querido poner los dos en críticos con runas, nos habría salido por 1700 cada uno en críticos en el caso de que hubiera entrado a la primera, porque podría no haber entrado a la primera. Como veis, esto es una gran fuente de ahorro, sobre todo, más que de ahorro, de inversión para crear objetos para vender. Ahora que hemos magueado los objetos, que los hemos preparado para vender, vamos a hacer un poco el recuento. El recuento era que nosotros hacer los objetos nos había costado esto. Luego, adicionalmente, nosotros hemos invertido aproximadamente, a ver, yo diría unas 100 runas, porque más de 100 no hubiéramos gastado. Pero como hemos terminado comprando 200 para hacer el ejemplo y tal, vamos a calcular todo lo que hemos gastado. Haciendo cálculos nos han costado 15.000 camas las runas para dejar los objetos over. Y luego nos han costado aproximadamente 18.000 camas hacer los 6 sombreros. Esto sería la inversión total, las 18.000 para hacer los objetos y las 15.000 para dejarlos bonitos para vender. Y ahora, si ponemos a vender los objetos, como veis, vosotros tenéis los mejores sombreros que hay en venta. No hace falta bajarles las camas. Ahora imaginaros que vosotros vais a comprar el sombrero Hood y tenéis todos estos al mercado. Claro, ¿vosotros cuáles compraríais? Ahí está el caso. Y este de aquí está stackeado porque tenéis las mismas características en muchos sombreros. Os lo voy a mostrar. Cogemos, imaginaros que os compran el sombrero. ¿Veis? Os saldría al banco que habéis recibido la transferencia de 40.000 camas, pero sigue habiendo el sombrero. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sombreros con las mismas características. Aquí, como habéis visto, los únicos sombreros perfectos también son nuestros. Por ende, cuando lo compran, obviamente no lo compran nosotros. ¿Y por qué sigue habiendo otro? Porque nosotros tenemos otro sombrero perfecto. Y el resultado de esta inversión sería que solo vendiendo un sombrero ya tendríamos el retorno de la inversión, es decir, todo el dinero que nosotros hemos gastado para crear esto ya lo tendríamos en el bolsillo y aún así tendríamos también beneficios. Tendríamos aproximadamente unas 6.000, 7.000 camas de beneficios. Y luego hay que sumarle que tenemos aún vendiéndose todos estos sombreros, más uno que también hemos quitado para hacer la prueba. Espero haberos enseñado con este ejemplo lo que se puede llegar a hacer con los oficios de crafteo de Dofus. Tened en cuenta que nosotros solo hemos abarcado un objeto de nivel 30. No hemos pasado de objetos de nivel 60, obviamente, porque nivel 60 es el máximo que se puede vender zona de no abonados. Y os dejo ahí un poco al aire todo el mar de posibilidades que tenéis dentro de Dofus. Porque lo que os he enseñado yo con un objeto tan sencillo como sería el HUD, o como se llame, este ejemplo se puede trasladar a todo en Dofus. Pero, sobre todo,
cumplid bien los pasos, analizad el precio, revisad que sea un precio real, mirad en Mercadillo que haya lotaje de todos los objetos y el precio no sea muy elevado al que ya es, que os salga rentable. Y también revisad en Mercadillo la cantidad de objetos que hay vendiéndose, porque si hay 50 abracascas vendiéndose, pues quizá te va a ser más difícil venderlo que no con un objeto en el cual no hay ninguno o hay muy pocos. Porque otra opción, ahí os lo dejo un poco al aire, otra opción es buscar objetos que no estén en Mercadillo y ponerlos a vender más caro de lo que os sea la receta. Entonces ahí vosotros elegís el precio. Obviamente, que no se os vaya a la cabeza y pongáis, no hay ninguna abracapa, pues bueno, voy a ponerla a vender a 200.000. Puedes ponerla incluso 80, al precio que sea, pero dependiendo del precio te van a comprar o no te van a comprar. O te va a comprar más gente o menos gente. Como el ejemplo que os puse en el primer vídeo de revendedor de mercadillos con las llaves. Vosotros podéis poner a vender las llaves al precio que queráis si no hay nadie vendiendo, pero obviamente, según el precio, os va a comprar más gente o menos gente. Os va a comprar gente que tenga mucho dinero, o os va a comprar literalmente todo el mundo que necesite eso. Y bueno, creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Podría abarcar muchas más cosas, como sería el vender recursos, como sería las pócimas de alquimista, las llaves de manitas, un montón de cosas, ¿vale? Podría abarcar un montón de cosas, pero no quiero hacer el vídeo más largo, ya que llevo grabados 58 minutos, que creo que al final lo voy a tener que resumir en 3 vídeos, no en uno. Y ya os digo, podría hacer creo que como mínimo 3 o 4 vídeos más. Entonces de momento lo voy a dejar por aquí. Si veo que los vídeos tienen mucho apoyo, que a la gente le gustan, que el contenido realmente os está sirviendo, entonces voy a dedicar más tiempo a hacer contenido de este. Ya sabéis que al fin y al cabo, yo el contenido que creo de Dofus es 100% para vosotros. Pero bueno, dicho esto, me voy a despedir. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Recordad suscribiros al canal si no queréis perder los futuros vídeos, queréis apoyar al canal. Dadle manita arriba si os han servido los vídeos, si os gusta el contenido, etcétera. Y nada, nos vemos en futuros vídeos.